Hola mis amados hermanos, hermanas, una vez más con ustedes. No nos cansaremos de darles las gracias por ese respaldo, ese apoyo, esas voces de aliento que a diario recibimos que nos motivan a esforzarnos por diariamente emitir el devocional Amando mi tiempo con Yeshua HaMashiach. Y hoy Él nos quiere hablar sobre los trastornos de personalidad. Hermanos, las personas tienen personalidades únicas formadas por una compleja combinación de rasgos diferentes. Los rasgos de personalidad afectan a la forma en la que la persona entiende y se relaciona con el mundo que la rodea y la forma en que se ve a sí misma. En el mejor de los casos, los rasgos de personalidad de las personas les permiten adaptarse con flexibilidad a su entorno cambiante, de modo que establecen relaciones más sanas con los demás y mejoran sus estrategias de afrontamiento. Cuando las personas tienen rasgos de personalidad menos adaptivos, se produce una inflexibilidad y un afrontamiento poco saludable. Por ejemplo, es posible que gestionen el estrés bebiendo o consumiendo drogas ilícitas, que les resulte difícil controlar la ira y que les cueste confiar en los demás y conectar con ellos. Entonces, hermano, hermana, la personalidad se forma a una edad temprana. Se forma a través de una mezcla de lo siguiente: los genes de tu padre y tu madre pueden transmitirse algunos rasgos de personalidad. A veces estos rasgos se denominan temperamento. También el entorno incluye el ambiente que te rodea, los acontecimientos que te han ocurrido a ti y que han ocurrido a tu alrededor y las relaciones y pautas de interacción con tus familiares u otras personas. Entonces, hermano, hermana, un trastorno de la personalidad es una enfermedad de salud mental en la que las personas tienen un patrón de por vida de verse a sí mismas y reaccionar ante los demás de formas que causan problemas. Las personas con trastornos de la personalidad suelen tener dificultades para comprender las emociones y tolerar el sufrimiento emocional y actúan de forma impulsiva. Esto les dificulta relacionarse con los demás, les causa graves problemas y afecta su vida familiar, sus actividades sociales, su rendimiento laboral, escolar, su calidad de vida, aún en la misma iglesia. Entonces, hermano, hermana, hay personas, hay cristianos que se les dificulta para comprender sus emociones y son como masoquistas, toleran el sufrimiento. En cambio de darse una oportunidad, hermano, hermana, actúan de forma impulsiva. No piensan para obrar, no piensan para hablar, sino es simplemente lo que se les venga a mente, hermano, hermana. Esto les causa problemas en sus entornos sociales porque los aíslan, los dejan de lado, hermano, hermana. En algunos casos puede que no sepas que tienes un trastorno de la personalidad. Eso es porque la forma en que piensas y te comportas te parece natural. Hay personas, hermano, hermana, que erran, fallan. No somos perfectos, pero para ellos es normal, para ellos es natural. También puedes pensar que los demás son responsables de las dificultades a las que te enfrentas. Existen muchos tipos de trastornos de personalidad y tienen diferencias importantes, hermano, hermana. Las personas con trastornos de la personalidad tienen un patrón disfuncional constante del pensamiento-conducta que se caracteriza por las sospechas o la falta de interés en los demás. Hermano, hermana, trastornos paranoides de la personalidad se caracterizan por la ausencia de confianza y la sospecha hacia los demás y las motivaciones de sus actos. Creen que los demás intentan hacerles daño, pero no tienen motivos para sentirse así. Dudan de la lealtad de los demás. No están dispuestos a confiar en los demás.
Duda de confiar en los demás por miedo a que usen la información en su contra. Se toman los comentarios inocentes o las situaciones que son amenazantes como insultos o ataques hacia su persona. Se enojan o se vuelven hostiles frente a los que perciben como desaires o insultos. Tienen el hábito de guardar rencores. Suelen sospechar que su cónyuge o pareja sexual es infiel, pero no tienen motivos para hacerlo. Entonces también, hermano, hay hermanos que tienen trastornos de la personalidad esquizoide. Aparentan ser fríos y no interesarse por los demás. Casi siempre eligen estar solos. La manera en la que expresan sus emociones es limitada. Son incapaces de disfrutar de la mayoría de las actividades. No pueden interpretar las señales sociales típicas. Las relaciones íntimas con otra persona les genera poco o ningún interés. También, hermanos con trastornos esquizotípicos de la personalidad, o sea, tienen pensamientos, creencias, habla o conductas inusuales. Piensan o sienten cosas extrañas como escuchar que susurran su nombre. Tienen apatía o presentan respuestas emocionales socialmente poco comunes. Tienen ansiedad social, como no sentirse incómodos para entablar vínculos cercanos con los demás o no tener relaciones interpersonales cercanas. Responden a los demás de manera inapropiada o exhiben sospechas o desinterés. Tienen pensamiento mágico, es decir, creen que sus pensamientos pueden afectar a otras personas o eventos. Creen en algunos incidentes o hechos causales y tienen mensajes ocultos, hermana. Entonces, las personas con trastornos de la personalidad tienen un patrón disfuncional constante de pensamiento dramático, demasiado emocional o conducta impredecible. Por ejemplo, los que tienen trastornos límite de la personalidad tienen un miedo profundo a estar solos o ser abandonados. Tienen sentimientos constantes de vacío. Se ven a sí mismos como débiles o inestables. Tienen relaciones interpersonales profundas que no son estables. Tienen altibajos en el estado de ánimo, por lo general debido al estrés causado por la interacción con los demás. Amenazan con autolesionarse o se comportan de maneras que pueden llevar al suicidio. Se enojan mucho a menudo. Actúan de manera impulsiva y riesgosa, como tener relaciones sin protección, apostar o tener atracciones, mi hermano. Presentan paranoia por el estrés, la cual aparece y desaparece. Entonces, también el trastorno histriónico de la personalidad. Siempre buscan atención, son demasiados emocionales o dramáticos y fomentan los sentimientos de atracción para recibir atención. Hablan de manera exagerada, con opiniones firmes, pero sin hechos o detalles que las sustenten. Se dejan llevar por los demás con facilidad. Tienen emociones superficiales que cambian rápidamente. Les preocupa mucho su apariencia física. Piensan que sus vínculos con los demás son más estrechos de lo que son en realidad. El trastorno narcisista de la personalidad. Creen ser especiales y más importantes que los demás. Tienen fantasías sobre el poder, el éxito y ser atractivos para los demás. No comprenden la necesidad ni los sentimientos de los demás. Exageran sus logros o talentos. Pretenden que los elogien constantemente y deseen que los admiran. Se sienten superiores a los demás y se jactan de ello. Pretenden que les hagan favores y les den ventajas sin un buen motivo. Con frecuencia se aprovechan de los demás. Son celosos o creen que los demás sienten celos por ellos. Entonces, hermana, esos son los trastornos de personalidad, hermano. La personalidad es su propia forma de pensar, sentir, comportarse y relacionarse con los demás. Por eso, hermano, trata de trabajar esos trastornos con tu pastor.
Shalom, shalom, shalom.